nosotros tenemos un funcionamiento acoplado. Cuando estamos alegres, tenemos más energía, la mente nos funciona más rápido, ¿sí? Y el ánimo está mejor. Eso va para arriba. Eso tiene una funcionalidad. Cuando estamos tristes, estamos al revés. La tristeza es un sentimiento normal y que es bueno. Por ejemplo, si perdemos a alguien, es normal, y yo diría fisiológico, natural, retraernos, reflexionar, ¿sí? Para eso tenemos que bajar la energía, conectarnos menos con el mundo externo y entrar en una cosa introspectiva, ¿se entiende? ¿Para qué? Para elaborar el duelo, que es un proceso. Muchas veces en nuestra vida tenemos que elaborar duelos, algunos más, otros menos complicados. Pero para poder hacer eso no podemos estar bailando. Necesitamos retraernos, necesitamos no tener energía. Lo mismo que nos pasa cuando estamos enfermos. ¿Por qué no tenemos energía? Para poder mejorar la energía, mandarla al proceso de curación. ¿Se entiende? Bien. Eso funciona acoplado, tiene una coherencia. Cuando hay una inestabilidad marcada, que ya entramos en el espectro, tenemos aumento de la energía rojo, aumento del ánimo verde, aumento de la actividad mental azul, y eso es la manía. Va todo junto, la manía pura. Cuando eso está excesivamente deprimido, inhibido, la depresión también habría que cambiarlo. Bueno, a mí me gusta cambiar las cosas. Mi mujer me reta porque un día me levanto y va a cambiar todo el tiempo. Tengo que cambiar todo. Entonces la mesa la quiero cambiar. Fíjense que acá está inhibido coherentemente. Está todo para abajo. Pero a veces la inestabilidad es tan grande que fíjense lo que pasa. Esto es una depresión agitada. Depresión agitada. La persona está súper deprimida mentalmente, con la cabeza que le funciona recontralento, pero está corriendo de un lado para el otro. Y con un exceso de energía terrible. Se da cuenta que no hay una lógica ahí. Se llama un síntoma mixto, se llaman síntomas mixtos. Y eso también tiene que ver con la esencia de la bipolaridad, la presencia de los síntomas mixtos. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver un poquito mejor. Acá, por ejemplo, tenemos, en el C, tenemos un estupor maníaco. Suena rarísimo, es un paciente, yo lo veía en los hospitales de internación, el paciente está en cama, no se puede mover, como si estuviera absolutamente catatónico, ¿no? No se mueve, está nada, no mueve nada, no come, no se levanta, tiene sus funciones corporales, por ejemplo, la defecación, orina, frenadas prácticamente, pero tiene su cabeza, sus pensamientos a mil, y está súper contento, pero está, y está mirando sus pensamientos como si viera una película. Eso es un caso extremo, ya prácticamente no se ve. Pacientes que no tienen tratamiento. Si leyeron el cuento de Borges Funes, el Memorioso, hay un momento que él entra en un cuadro de catatonía. ¿Sí? Funes, ¿se acuerdan? Funes el Memorioso es un cuento maravilloso, la genialidad de Borges para entender la mente humana. Funes era un tipo que se acordaba de todo. De todo. Entonces usted le preguntaba, dígame, Irineo se llamaba el tipo, dígame Irineo, ¿cómo estaba el cielo el 22 de abril de 1943? El tipo era de esa época. ¿Cómo estaba el cielo el 22 de abril de 1943? Y Funes le contestaba, ¿a qué hora? Y entonces le describía cómo estaba el cielo el 22, perfectamente. Y hay una parte bien interesante, cómo Borges pesca lo que es la mente. El tipo estaba todo el tiempo recordando, entonces no pensaba, solo recordaba, ¿se entiende? No vivía, porque estaba todo el tiempo recordando. Bueno, fíjense entonces, un estado mixto es, por ejemplo, un episodio
Antes nos pedían que fuera completamente una manía más una depresión juntas, pero hoy sabemos que un episodio depresivo mixto es un episodio de depresión con 3 síntomas adentro de la depresión de manía. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y una manía mixta es una manía con 3 síntomas de depresión. Ahora, ¿por qué les cuento esto? Porque muchas veces, este es un cuadro que yo, digamos, ahora salió en el DSM-5, pero ya en el 2005 yo había hecho una definición de este cuadro basado en algunos autores, y lo publicamos en este libro. Esto se los quiero mencionar porque es una cosa muy frecuente, que suele ser prolongada, y cuando está maltratada puede parecer un problema de personalidad. ¿Por qué? Porque fíjense, la persona está deprimida, pero aparte tiene síntomas de activación. Entonces está irritable. Es una persona deprimida y irritable. Está insoportable. Y está hiperactiva, incluyendo la hiperactividad sexual. Hace poco, un paciente que yo tenía en tratamiento hace bastante tiempo, la mujer, yo les pido que vengan con los familiares, es muy importante. La mujer un día dejó de venir. Yo digo, ¿qué pasa con fulanita que no viene? Y me dice, no, está mal de la rodilla. Entonces insistí. Y vino, bueno, este hombre tiene una depresión crónica difícil de tratar, ¿no? Y estaba mejorando de a poquito. Vino la señora, y le digo, ¿cómo le va? Y yo digo, ¿por qué no vino? No, me duele la rodilla. Bueno, un día me llama y me dice, mi mujer se fue de mi casa. ¿Por qué? Porque le encontró en el celular chats con prostitutas. Esas direcciones que se llama Solange, ¿no? Bueno, este hombre que estaba deprimido, que nunca había tenido ningún tipo de situaciones de este orden, de golpe se activó y empezó a tener conductas. ¿Se acuerdan de esto? Le digo porque a veces esto se confunde tanto. Miren lo que dice así: participación excesiva, que esto no lo vimos, en actividades que tienen muchas posibilidades de tener consecuencias dolorosas. Dedicarse de forma desenfrenada a compras, juergas, o sea, jodas, salir de jodas, indiscreciones sexuales. Un hombre que nunca había tenido este tipo de conducta, de golpe tiene esta conducta compulsiva en el curso de una depresión. Con lo cual la mujer dice, pero si vos estabas deprimido, mirá lo que se entiende. Bueno, todavía le estamos tratando de convencer a la mujer. ¿Sí? Realmente eso, porque no es una cosa lógica. ¿Se entiende? Bien. Hay que trabajarlo mucho en eso. Yo le pedí que fuera, porque cuando uno es el terapeuta, el familiar que piensa, y tiene una alianza, entonces me va a macanear, ¿no? Entonces está bueno que por ahí le dije, vaya al grupo de FUBIPA, creo que fue algún grupo de FUBIPA del Malo. Bien, entonces, es importante esto, la distractibilidad también, la persona está deprimida, tiene disminución de la necesidad de dormir, habla mucho, hay inquietud motriz y el pensamiento está acelerado y agolpado. Esto puede durar mucho tiempo. Y el problema de esto es que uno ve que la mayoría, a veces estos pacientes empiezan con depresiones graves. Y nosotros los psiquiatras tenemos un gran problema, que es que los clínicos están sobre recetando, y muchas veces los neurólogos, antidepresivos. Y como estas depresiones, muchas veces las depresiones bipolares al principio no son graves, los clínicos se animan más a recetar antidepresivos. Y si yo les receto antidepresivos en monoterapia, a estos pacientes les prendo fuego. Los pongo más mixtos, o sea, los antidepresivos usados solos desestabilizan más. O sea, activan más
la naturaleza de la bipolaridad, desestabiliza. Ojo, en algunos casos los tenemos que usar. Nunca solos. ¿Se entiende? Entonces nos vienen pacientes que están hace años con este cuadro. Imagínense. Muchas veces quemaron todos los puentes. Se pelearon con todo el mundo. Una vez me pasó una paciente, que también esa es otra cosa que sucede muy frecuentemente, que vino a verme y me dice, yo nunca pensé que dejar de fumar me iba a hacer tan mal. Me estoy por divorciar y me están por echar del trabajo. ¿Qué pasó? Entonces me empieza a contar que ella se sentía mal, fue a un neumonólogo que le indicó un antidepresivo que se llama bupropión, que se usa para dejar de fumar y que es muy bueno, ayuda mucho. Yo para dejar de fumar lo usé, pero no se puede dar en un paciente que tiene, por ejemplo, un hermano y una madre bipolar, porque muy probablemente tenga un gen bipolar y yo con eso se lo activo. ¿Qué pasó a esta mujer? Le activaron la bipolaridad con ese antidepresivo. Entonces hay que tener cuidado cuando se usan estos medicamentos. Pero entonces fíjense que esto, si sucede en forma prolongada, yo puedo pensar que esta persona no está así. Yo puedo pensar que esta persona, después de 4 años, es así. ¿Se entiende la diferencia entre ser y estar? Un episodio afectivo en un trastorno bipolar es un estado que puede durar más o menos, pero que va y viene. La personalidad, ahora vamos a ver, es una cuestión constante. ¿No? Ahora vamos a definir. Aparte la persona que está acá, este hombre cuando me contaba lo que le estaba pasando, me decía, yo no sabía qué me pasaba. Después me daba cuenta que había hecho una locura, que yo no soy así. Entonces, esa es otra cosa importante que les quiero recalcar. Un síntoma es algo que nosotros, y usar un término pegajoso, como la lluvia de hoy. Un síntoma es egodistónico, ¿qué quiere decir? La persona lo siente como molesto, extraño a sí mismo. En cambio, los rasgos de personalidad de la persona los ve como naturales. Cuando le decíamos a este amigo pan triste, che, loco, ponete las pilas, y esto está loco, eso es un fenómeno. ¿Se entiende? Porque cuando se trata de la personalidad, uno es así, funciona así y ve el mundo de una manera, entonces le resulta cómodo. El síntoma nunca resulta cómodo. Siempre es egodistónico. Los rasgos de personalidad son egosintónicos, quiere decir, no me molestan, forman parte de mi ser. Por lo tanto, no me molesta. Yo no voy a consultar por algo de mi personalidad, voy a consultar por algo que me molesta. En todo caso, alguna cuestión que pueda tener como un síntoma, pero por las cuestiones que tienen que ver con mi personalidad, únicamente voy a consultar si soy una persona sana. Pero si tengo un trastorno de personalidad, nunca voy a consultar por alguna cuestión de personalidad. Ahora vamos a diferenciar lo que es una personalidad sana de un trastorno de personalidad. Bueno. La otra cuestión que me parece muy importante es que sepamos que en general, esto es un estudio que se hizo, después se replicó, fíjense, se estudiaron durante 15 años pacientes con diferentes tipos de espectro bipolar y fíjense, durante un porcentaje muy importante del tiempo están bajo síntomas, que a veces no son muy importantes, no son graves, son lo que llamamos subumbral, pero que son lo suficientemente molestos como para deteriorar la calidad de vida. Es muy frecuente que, por ejemplo, cuando sale la depresión, estén un tiempo prolongado con anergia, con falta de energía. Por ahí están bien de ánimo, pero tienen falta de energía. Y eso es un síntoma difícil de tratar, no es fácil. Bien. O sea, fíjense que más o menos en este estudio, la mitad de los 15 años, 4.5 años los pacientes tenían síntomas de depresión, de los 15, y en este trastorno la mitad tenían síntomas de depresión. La mitad de los 15 años tenían algún síntoma de depresión. Bien.
Y esta es una cosa importante para que podamos entendernos cuando estamos deprimidos y que podamos entender a nuestros familiares, amigos, cuando están deprimidos. Porque ayuda un poquito a eso, ¿no? Normalmente nosotros asociamos la depresión con el aumento de afectos negativos. Esto es muy fácil. Uno sabe que una persona cuando está deprimida está triste. Sabe un poquito menos que la depresión puede provocar irritabilidad también, ¿no? Que es un síntoma frecuente, la irritabilidad, malestar. ¿Se acuerdan que les dije lo de la inflamación? Muy frecuentemente los pacientes que tienen bipolaridad tienen depresiones atípicas con mucho componente inflamatorio y se sienten como cuando uno está en el peor momento de una gripe. Vieron que uno está molesto, ¿no? Y se tiene que quedar en la cama porque si uno va a trabajar así, no solo no le cuesta porque le falta energía, sino que está irritable, ¿o no? Se siente mal, le molesta todo, ¿no? Se mete en la cama y se tapa, ¿no? Las personas, cuando están deprimidas, muchas veces se sienten así. Y aparte se ponen críticos. Fíjense, si uno no detecta que la persona está deprimida, dice, lo más, está criticando todo. Se ponen desconfiados, están tensos, se aburren, sienten vergüenza, tienen baja autoestima, están molestos, molestos. Distónicos, le decimos nosotros. Están molestos con su cuerpo, con la cercanía del otro, uno los quiere acariciar, ¿no? Pero el problema es que en la depresión no hay solo aumento de los afectos negativos, sino que también hay disminución de lo que llamamos afectos positivos. ¿Y cuáles son? Amor, gratitud, cariño, compasión, amistad, interés, buscar logros, sentirse seguro, sentirse confiado, sentirse entendido. Las personas cuando están deprimidas no se sienten entendidas. Por eso tienen... los españoles, en español se llama Alonso Fernández, habla del problema de la discomunicación en la persona cuando está deprimida. No se puede comunicar, como que está dentro de un frasco metido o metido así con una especie de vidriera muy gruesa, nublada, donde no puede conectarse con nosotros. Entonces no solo aumento de los afectos negativos, sino disminución de los afectos positivos, ¿no? No se siente nunca rodeado cálidamente. Entonces tú le dices, bueno, pero si está con la familia, bueno, si está deprimido, a veces esto no lo puede valorar. Por ejemplo, no puede acariciar y ser acariciado, no puede. Sentirse sereno tampoco, contenido, calmo, ¿no? Por eso es muy importante trabajar con el paciente y con la familia sobre que se puedan entender estas cuestiones. Porque a veces uno dice, bueno, no se pone las pilas, pero todo lo que hacemos por él. Uno tiene que entender que cuando la persona está deprimida muchas veces no puede percibir el afecto. ¿Se entiende? Está como bloqueada, no puede percibir afecto. Y eso es muy frustrante. Piensen en esta señora que les conté del marido. Porque este marido viene hace 4 años con depresión. ¿Sí? Y obviamente les pasa todo esto. Y aparte aparece este síntoma, ¿no?, de activación. ¿Se dan cuenta lo desastroso que puede ser para un vínculo si no se puede entender esta situación como parte de la enfermedad? ¿Se entiende la importancia de esto? Bien. Muchas veces, este es el señor profesor Freud, muchas veces criticado, ¿sí? Y realmente ha aportado mucho a la psiquiatría. El problema no es el psicoanálisis, sino es muchos psicoanalistas. Por ejemplo, en Argentina, los psicoanalistas, yo soy psicoanalista, ahora ya no creo, estudié 25 años de psicoanálisis, y una de las cuestiones que nos enseñaban es, a la familia hay que dejarla del otro lado de la puerta del consultorio, la familia no quiere entrar. Es una violación al setting. Y por supuesto la madre tiene la culpa de todo. Locura, ¿no? Una locura. Hoy ya sabemos que no es así.
tiene la culpa de todo. Pero Freud no decía esto, ojo, es una desviación. Pero una de las cosas más importantes, Freud era neurólogo, no sé si sabía, no era psiquiatra, era neurólogo. Y empezó a estudiar un fenómeno que en esa época era muy frecuente, que eran las conversiones histéricas, ¿no? Que eran mujeres, generalmente mujeres que tenían esas crisis de nervios, que se encorvaban, se le paraban los pelos, parecidas a estas que por ahí se ven a veces en los rituales estos de exorcización, bueno, cosas parecidas a eso. Bien, entonces él decía que nosotros, nuestro ser, nuestra personalidad está constituida por factores congénitos, hereditarios, ¿sí? Por las experiencias infantiles. Esto nos va a dar, vamos a decir, nuestra constitución, ¿sí? Nuestra estructura, que va a ser, digamos, lo que va a generar mayor o menor vulnerabilidad para desarrollar problemas, sobre las cuales después van a actuar los factores desencadenantes. Hace 3 años, un psiquiatra biologista que se llama Némeros inventó un esquema que es igual que esto, exactamente, esto de 1890 y pico, ¿no? Está publicado acá, pero esto lo desarrolló en 1900. El tipo este en el 2016 generó un esquema igual a esto que lo llama fenotipo vulnerable. ¿Qué suena, no? Tremendo. ¿Qué es esto? Entonces, lo que nos decía Freud, nuestra personalidad está constituida por factores biológicos, congénitos y hereditarios, y por cómo nosotros vamos coachándonos, entrenando nuestras formas de afrontamiento, el manejo de nuestras emociones, nuestros códigos, nuestros ideales durante la infancia. Eso es lo que constituye nuestra personalidad. Entonces acá vamos a hablar, ya vamos a entrar más en personalidad para después ir terminando. El temperamento es la predisposición biológica, en gran parte heredada genéticamente. ¿Sí? Este es el temperamento, ahora vamos a hablar un poquito más. Y el carácter está relacionado con la experiencia del individuo, que es el componente adquirido de la persona en el cual se configura la interacción vincular con el medio, con el ambiente, con primero nuestros vínculos primarios, nuestros padres. Y ahí es lo que hace que establezcamos también nuestros valores, nuestras metas, nuestros ideales y también cómo enfrentamos las situaciones en la vida. Eso lo vamos entrenando desde chiquitos, desde bebés. El bebé, cada vez que llora la mamá, ¡pum!, le mete la mamadera. Cada vez que llora, ¡pum!, le mete. O sea, no lo lee. Llora mamadera. Ese pibe o nena va a tener un manejo de la ansiedad muy vinculado con la oralidad, entonces es muy probable que recurra a comer mucho, o a drogas, a cosas para que no se le desarrolló la tolerancia a la frustración o a la posibilidad de espera, tan importante, para que seamos de alguna manera lo más felices que podamos. Por definitiva, lo que buscamos es eso, ¿no? Entonces, si uno está acostumbrado a que inmediatamente se frene la frustración, no desarrolla la tolerancia que necesitamos para enfrentar los grandes vicisitudes de la vida. Bien, entonces, bueno, esto es un cerebro cortado. Y le muestro esto porque acá está el temperamento. El temperamento está muy vinculado, seguramente ustedes lo escucharon, con el sistema límbico, o con el sistema, o algunos llaman cerebro reptiliano, pero en realidad nos diferenciamos. Es un sistema que es igual, que regula la vida instintiva, todo lo que tiene que ver con la sexualidad, con lo gregario, con la alimentación, con la relación con la alimentación, con el tono anímico, más alto, más bajo, más estable, más inestable. El biotono también tiene que ver con el tono anímico, pero también tiene que ver con el biotono físico, por ejemplo, presión arterial, un montón de funciones. El biorritmo, nosotros tenemos un montón de ritmos.
En las damas se notan más, porque están muy vinculados a los ciclos reproductivos. Menstruación, ovulación, bien, pero todos tenemos ciclos, ¿sí? Estos ciclos están regulados, están regulados en relación a, por ejemplo, a la luz. Por ejemplo, en los países nórdicos es muy frecuente la depresión porque los ciclos se alteran, porque hay días muy cortos. Entonces son pacientes que hay que hacer una terapia que se llama luminoterapia, con luz. Yo le diría que si hablamos de lo que es la enfermedad bipolar, yo creo básicamente que es una disregulación temperamental. No tiene que ver con la personalidad, tiene que ver con el temperamento, con la regulación de la energía, con la regulación del ánimo, con la regulación de los ritmos. También con la regulación de la homeostasis, porque por ejemplo, acá está el tema metabólico. Entonces nosotros tenemos pacientes que de golpe generan una obesidad comiendo normalmente, o de golpe bajan de peso de manera aceleradísima comiendo lo mismo que comían. ¿Se entiende? Entonces, el tema está en el temperamento. Y con esto no aclaramos nada. El temperamento, todas estas funciones están reguladas en el sistema límbico. Y el sistema límbico tiene diferentes centros que a su vez son centros que lo que hacen es expresan la información genética. ¿Qué quiere decir? Nosotros heredamos genes que, por ejemplo, hacen que nuestro sistema límbico, por ejemplo, tenga mayor o menor tolerancia a la frustración. Ustedes dirán, ¿la tolerancia a la frustración es algo genético? No todo, pero en parte sí. La capacidad de mantener el ánimo está regulada en parte genéticamente. Por ejemplo, hay un gen que se llama, le voy a usar un término difícil, se llama gen transportador de serotonina. En las personas que tienen, por ejemplo, cierto tipo de tendencia a tener depresión, ese gen transportador de serotonina tendría que tener dos patitas largas, tiene una patita corta y una patita larga. La patita corta hace que esa persona tenga mucha más posibilidad de tener depresión y que esa persona tenga su metabolismo de la serotonina, que es una sustancia, un neurotransmisor que tiene que ver con la tolerancia a la frustración, esté bajo. Y eso lo vemos también en pacientes bipolares. También, por ejemplo, se hereda la capacidad de producir dopamina por un gen que se llama gen transportador de dopamina. ¿Y con qué tiene que ver la dopamina? Tiene que ver con la energía, con la posibilidad de prestar atención, con la voluntad y con la búsqueda de novedades. Es lo que nos mueve biológicamente. Cuando a nosotros hay algo que nos interesa, se activa el circuito de dopamina y nos da la energía para concentrarnos en resolver eso que nos interesa. Si tenemos bajo el nivel de dopamina, no arrancamos. Y llega un momento que no solo lo podemos arrancar, sino que ya nos dejan de interesar las cosas. ¿Sí? Cuando uno ve a una persona en depresión y mide la dopamina, está baja. Por eso pierde el interés. Muchas personas que usan drogas buscan de una manera inadecuada activar la dopamina. Por ejemplo, personas que tienen depresión crónica posiblemente recurran a la cocaína, porque la cocaína es una forma de activar la dopamina. Pero es pan para hoy y hambre para mañana, porque la activa y después destruye la zona. Ese es el problema. Freud usaba cocaína. Si se puede activar la dopamina. Sí. El tema es no solo activar, sino estabilizarlo. Los estabilizadores del ánimo sirven para estabilizar la dopamina y la serotonina. Por ejemplo, el litio. Los antidepresivos aumentan los dos, pero pueden aumentar la inestabilidad. ¿Se entiende?
Vamos, ¿se va entendiendo esto? Igual después, intercambio. ¿Cómo estamos, Vicente, con el tiempo? ¿Cómo estamos? ¿Y cuándo tenemos que terminar? A ver. No, está bien, está bien. 3 horas. Sí, sí. Perfecto. Bueno, fíjense, hay enfermedades que tienen baja carga genética, pero la bipolaridad tiene alta carga genética. ¿Sí? Por eso, fíjense, por ejemplo, el estrés postraumático en general no tiene una carga genética. Los factores desencadenantes, por ejemplo, un acontecimiento muy violento como por ejemplo, una violación, puede desencadenar un estrés postraumático. En cambio, en las personas que tienen tendencia a bipolaridad, la cuestión de la expresión de la enfermedad puede ser frente a un desencadenante bajo. Que puede ser inclusive, por ejemplo, la toma de un medicamento, un corticoide, por ejemplo. Entonces los médicos hoy en día tenemos que estar bien entrenados en, cuando damos medicamentos que pueden desestabilizar, preguntar a los pacientes si tienen antecedentes de posible bipolaridad en la familia. ¿Sí? Bien. Entonces, para ir cerrando, la personalidad es el carácter más el temperamento. ¿Se acuerdan que vimos temperamento? Bueno, es la forma de ser nuestra que está, por un lado, condicionada por cuestiones hereditarias y biológicas, pero también con lo que aprendimos durante nuestra infancia y lo que seguimos aprendiendo, porque uno el carácter lo sigue desarrollando, lo sigue mejorando. Esto se puede mejorar, esto no. El temperamento no. Y acá pongo el ejemplo. El temperamento son los caballos que nos vienen de regalo, nosotros nos elegimos, ¿no vieron esos caballos? ¿Alguien anda a caballo? ¿Acá? Bueno, sí. En el campo es frecuente decir, este bravo de arriba es bravo, ¿no? Cuando uno se sube, el tipo se pone loco, no, sí. No aguanta, inestable. Este bravo de abajo, uno no se puede subir. Son inestables, caballos que son mansos. Bueno, nuestro temperamento puede ser estable, inestable. Bien, esto es lo que heredamos. Y el carácter es el carro que fuimos construyendo, las armas con las cuales nos fuimos fortaleciendo.